Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, por lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que había hecho, había curado a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la festividad de la Pascua de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue entregando a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes se llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Todos nosotros, cuando hacemos un sondeo de todo lo que pasa en la humanidad, pues ¿a qué hay que atender primero? Si es el hambre material, físico del ser humano, o es la parte espiritual. Una cosa nos puede llevar a la otra. Y encontramos aquí en las lecturas de la palabra de Dios de que Dios siempre acompaña al ser humano en todas las diversas necesidades que el ser humano vaya teniendo a lo largo de su vida. Y nosotros encontramos extractos, parte, experiencia del Antiguo Testamento y del Evangelio, de cómo Dios ha venido acompañando al ser humano, y siempre el ser humano, nadie puede decir de que una nación murió por no comer el alimento que necesita para el sustento físicamente. Siempre hay. El problema número 1 que nosotros tenemos que entender al hablar de hambre físico y material es la falta de conciencia del ser humano de no querer compartir lo que tiene. Por ejemplo, un padre de familia puede decir: yo quisiera dedicar mucho tiempo para hablar con mis hijos, y como pretexto resulta diciendo: lo que pasa es que yo estoy ocupado aquí, estoy ocupado en el trabajo, estoy ocupado en lo que me toca hacer como padre de familia, como madre de familia, y no tengo tiempo para dar. Pero si la persona toma conciencia y organiza una agenda bien bonita, le queda tiempo para todo. Incluso nos queda tiempo para la vida espiritual también. Si nosotros cuadramos nuestro tiempo, lógicamente nos queda tiempo para atender las diversas necesidades que el Señor quiere que atendamos nosotros. Y para compartir con ustedes las lecturas de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado,
en el domingo 17 del tiempo ordinario, nos habla justamente de estas dos realidades: hambre material, físico, y hambre espiritual. Nosotros los cristianos, por lógica, tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Y aquí descubrimos en la primera lectura, Eliseo como profeta recibe una ofrenda y se lo da. Una ofrenda que recibe como primicia, es decir, la primera cosecha del fruto del sacrificio y del trabajo de la familia, se lo fueron a dejar a él, porque él trabajaba como profeta en una comunidad, y vino él y se lo dio a la gente. Mira qué exactitud y qué convicción desarrolla el profeta Eliseo. Dice el Señor, si compartimos va a alcanzar para todos. Y si alcanzó. Este era el reflejo de lo que va a venir a ser Jesús. En la segunda lectura, al parecer, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribe a los efesios porque le llegó la noticia de que la gente se estaba dividiéndose, estaban dudando la primacía, la suprema autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y entonces sucedió una división entre ellos. Por eso él les comienza a exhortar. Generalmente las cartas de Pablo se centran en todas las cartas que él tiene, en primer lugar, por una enseñanza catequética, pero también se inclina por la exhortación. Exhorta, invita a la comunidad. Este es el caso que hemos escuchado en la segunda lectura. Y les comienza a decir: sean humildes, sean amables, sean bondadosos. Queridos hermanos, esta es la gran riqueza que Cristo nos ha dejado cada uno de nosotros. Porque yo estoy seguro que si nosotros encontramos en el mundo mucha hambre materialmente, físicamente, también hay tantos hermanos que se mueren porque tienen hambre espiritual y no hay quien los comprende desde su casa, desde el lugar donde trabajamos, desde el lugar donde compartimos como comunidad. Tenemos hambre de espiritualidad, tenemos hambre de testimonio de vida, tenemos hambre del verdadero amor, tenemos hambre del perdón, tenemos hambre de la amabilidad. ¿Quiénes tienen que dar eso? Somos todos nosotros los cristianos. Resulta que los hijos de Dios tenemos que desarrollar la capacidad, la madurez de que cada momento que Dios nos va permitiendo en nuestra vida, ciertamente crecemos físicamente, pero también tenemos que dar pasos espiritualmente. Es decir, si cuando yo era adolescente yo era muy perezoso en tantas cosas de Dios, ahora que tengo esta edad, yo tengo que haber desarrollado mi vida espiritual, y si no es así, es momento que también yo pueda colocar todo esto en las manos de Dios y tomar conciencia. Este ejemplo que nos muestra Jesús hoy es definitivamente un ejemplo muy importante. Detengámonos a pensar estas ideas que voy a compartir con ustedes sobre el Evangelio de hoy. Jesús había hecho muchos milagros. La semana pasada escuchamos un trozo también sobre el buen pastor y cómo lo seguía tanta gente. Un historiador dice también de que esta vez hubo gente que caminó hasta 14 kilómetros para llegar a escuchar a Jesús, porque las palabras que Jesús decía comunicaba la enseñanza que Jesús daba. Su presencia, aunque no dijera nada, iluminaba a los demás de la presencia de Dios. Este es un punto muy importante para nosotros los cristianos, que nos preguntemos. Para nuestros hijos, para nuestra comunidad, ¿nosotros somos una gran bendición para ellos o todo lo contrario? Ahí comienza la reflexión y lo llevan a buscar a Jesús. Y mire, algo muy importante: nosotros tenemos que ser colaboradores de la acción de Dios en este mundo. Vean lo que hace Jesús. Hay tanta gente que comienza a hablarle a Felipe, interviene después Andrés. Y pregunta, muy importante, hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. 5 más 2 son 7, justo la perfección del don de Dios maravilloso
en nuestra vida. Que si nosotros compartimos lo que tenemos, no necesariamente las cosas materiales que pensamos dar a aquellas cosas que no tenemos, no. Tantas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, si las sabemos compartir, seguramente el Señor nos va a dar una capacidad para que nos alcance para todos, en amor, en amabilidad, en testimonio de vida, en la entrega radicalmente, el compromiso al Señor. Y esto es muy importante. Cuando Jesucristo hace este milagro, hubo la necesidad de que alguien llevara 5 panes y 2 peces para que surja el milagro de Dios. Es que el milagro de Dios es así, es comunitaria, no es egoísta. No solamente cuando yo tenga que estar en oración, yo tengo que decir al Señor: Señor, dame lo que yo necesito. Bueno, el Señor nos da todo lo que necesitamos, comenzando por la salud, por la vida, por el trabajo y tantas cosas bonitas que nos dan. Pero cuando el Señor nos llama de diferentes realidades en donde tenemos que tomar conciencia, somos las personas que nos encerramos nuestros brazos y no queremos dar nada. ¿De qué estamos hablando, hermanos? En la vida espiritual, muy importante. Cuando Jesús hace este milagro, admite que alguien había traído 5 panes y 2 peces, y antes de comenzar a hacer, hizo una oración. Qué bonito es cuando Dios nos da oportunidad de decir: Señor, quiero poner en tus manos mi vida, es la mejor ofrenda que tú puedes recibir. Yo quiero multiplicar, quiero hacer tantas cosas en mi vida, y no estoy pensando hacer tantas cosas bonitas cuando tenga una edad más adelante. No, para nosotros los cristianos que comulgamos del verdadero cuerpo de Cristo, es hoy que se comienza nuestro compromiso cristiano. Y por eso, más que físicamente pan y pescado, todos nosotros, el Señor nos ha dado muchos dones, nos ha dado muchos carismas, que si utilizamos todas esas cosas para el bien de toda nuestra comunidad, entonces, hermanos, vamos a ver milagros en mucha gente, porque ve nuestro testimonio de vida, nuestro compromiso cristiano, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de compartir, la manera desinteresada por dar. No estamos hablando de dar algo y después me lo tienes que regresar. No se trata de eso. Si yo doy amor, comprensión, lo tengo que hacer con el amor cristiano, porque uno solo es nuestro bautismo, es un mismo Cristo que vive entre nosotros. Lógico, hay diversas maneras de compartir lo que se tiene. Hay diversas formas para tomar conciencia en donde Dios nos necesita, pero hay un objetivo: lo hacemos por Cristo para establecer el reino de Dios. Y nosotros somos los primeros que tenemos que ser como ese pan y ese pescado que se multiplicó para estas 5,000 personas que menciona el Evangelio de hoy. Somos los cristianos que comulgamos, que tenemos un compromiso serio con Dios a través de su Hijo Jesucristo por medio de la iglesia y los sacramentos. Nosotros tenemos que crecer todos los días, convertir, hacer de nuestra vida como un pan multiplicado para el que necesite de nosotros a través de nuestra convicción y testimonio de vida cristiana. Cuando salgamos de la celebración, pidamos al Señor para que nos dé la capacidad de entender bien su mensaje que hemos escuchado y aplicarla en la vida de cada uno de nosotros, para que también Dios multiplique toda clase de bienes de nuestras manos. Que el Señor nos bendiga a todos, que así sea.